La metafísica, el esoterismo y particularmente la cábala enseña que todo proceso creativo pasa por unas etapas determinadas. Es muy importante conocerlas, puesto que si en cualquiera de nuestros proyectos, sea grande o pequeño, alguna de estas partes falta, el proyecto no se lleva a cabo o se lleva a cabo de manera incorrecta. Es muy importante conocerlo, puesto que estos 4 principios están presentes en absolutamente toda la creación, en todo el universo, creaciones grandes o pequeñas. Estos son 4 principios que conforman lo que se llama el ciclo dinámico de la creación. El principio activo, principio receptivo, principio neutro y principio de transición. En todo proceso activo hay una parte que es motivacional, de energía, de fuerza, para poner en acción algo. Ese es el principio activo. El receptivo se refiere a aquella parte del proceso creativo en donde se lleva a cabo o se utiliza esta energía, esta motivación. Esta interacción de estas dos formas, o estos dos aspectos más bien dicho, uno energía y el otro forma, dan origen a un resultado, a un producto. Este producto o esta etapa se llama principio neutro. Cuando están entonces presentes estos 3 principios, se forma una nueva creación, una unidad trina, una creación trina. Siempre es trina. Como tal, esta creación nueva es a su vez parte de un nuevo proceso. Este principio de transición, que es el producto final de esta realidad trina hacia otra, este principio de transición, se transforma en el principio activo de otra creación nueva en otra dimensión, compuesta por estos elementos trinos. Es decir, va a haber un elemento trino activo, otro elemento trino receptivo, un elemento trino neutro, para dar origen a su vez a otra creación en otra dimensión, al pasar de la transición a transformarse en principio activo nuevamente. Siempre se da entonces este ciclo creativo, un proceso activo que se complementa con el principio o proceso receptivo para dar origen a un producto o principio neutro. Esta unión entonces, o esta interacción de los principios activo, receptivo y neutro, provoca una nueva unidad creativa. Por eso, a partir de esto, deja de ser cada uno una parte de 3 aspectos, para ser una sola unidad trina de una nueva creación. Este elemento entonces, este cuarto elemento, forma parte del primer proceso creativo del activo, receptivo y neutro, lo primero, pero a su vez, como estos 3 forman la unidad trina de un nuevo proceso, forman parte también de la otra etapa creativa. De ahí que todo principio de transición se transforma en un nuevo principio activo, en este caso el inicio de otra etapa creativa. Veamos un ejemplo más familiar, más trivial si se quiere, pero que sirve de ilustración. Tomemos por ejemplo una familia que se inicia con 2 abuelos. Estos 2 abuelos son como la cabeza o principio de una determinada familia. Él, el abuelo, representa la parte activa. Ella, la abuela, la parte receptiva. Recordemos que estos son símbolos, no se trata de algo sexista. Entonces lo masculino está representado por lo activo y lo femenino por lo receptivo. Si ellos deciden tener un hijo, es un producto de la unión entonces de los principios activo y pasivo. El hijo representa el principio neutro. Cada uno de ellos es una individualidad, es una persona. Pero los 3 constituyen a su vez otra unidad,
una unidad trina, una unidad que podemos llamar familia. El hijo entonces forma parte del componente de la primera familia, es un componente de la primera familia, es una persona, elemento neutro, el hijo, pero a su vez pasa a ser también elemento de otra unidad que llamamos familia, de una unidad trina. Entonces, consideremos que ahora este hijo es el principio activo de una nueva familia. Cuando decide casarse, encuentra un elemento receptivo, la nuera, ¿no? Este elemento receptivo está representado por su esposa en este caso. Tenemos ahora que este elemento de transición, que es el hijo, pasa a ser a su vez, al mismo tiempo, elemento activo de una nueva creación, junto con su esposa, que es el receptivo. Si deciden tener hijos, entonces tenemos que los hijos representan el principio o etapa neutra, el producto de esta otra familia ahora. De ahí podemos pasar a que estos hijos pequeños son o van a ser también elementos activos de otra creación. Por eso se llaman elementos de transición. Forman parte de una y otra creación, o dan paso de una a otra creación. Así se van desarrollando todos los procesos evolutivos, van avanzando como una espiral, o mejor dicho, como una helicoide, que es la construcción en tercera dimensión de una espiral. Va generándose unas nuevas creaciones que van avanzando de dimensión en dimensión o de etapa en etapa. Son similares si uno traza una línea vertical en esta helicoide que podemos imaginarnos, une las mismas etapas, pero en los distintos procesos creativos, que son entonces de dimensiones diferentes. Este mismo simbolismo está representado en un esquema simbólico muy completo que es el árbol de la vida. No es el momento de hacer una extensión sobre este tema, pero diremos brevemente que se compone de 10 esferas repartidas en tríadas, en unidades ternarias, de tal manera que la esfera 1 representa el principio activo, la esfera 2 el receptivo, la esfera 3 el producto o elemento neutro, que a su vez da origen a una etapa de transición que es el cuarto elemento o cuarta esfera, pero que a la vez esta cuarta esfera pasa a ser también elemento activo. Y como tal tiene su receptivo en la esfera 5 y su neutro en la esfera 6. Esto da origen al cuarto elemento de transición, que es la esfera 7. Pero esta esfera 7, al ser elemento de transición, pasa a ser activo de una nueva tríada, en la cual el 7 es el activo, el 8 es el receptivo y el 9 es el neutro o producto de los otros dos. Tenemos así que se han formado 3 unidades creativas trinas. Este elemento neutro luego pasa a 1/4, que es el 10º, que es un elemento de transición, que a su vez será activo de otra creación. Bueno, el tema de la cábala y el árbol de la vida es mucho más amplio, obviamente, pero lo quería mencionar aquí. Otra manera de representar estos 4 principios es en lo que se llama el tetragrama o tetragramatón, que está simbolizado por 4 letras del hebreo antiguo. Hay que leerlas de derecha a izquierda. Estas letras son Yud, Hei, Vau y Hei. La Hei se repite 2 veces, de tal manera que tenemos una Yud, una primera Hei, una Vau y una segunda Hei. La Yud representa el elemento activo de todo ciclo dinámico o proceso creativo. La segunda Hei representa el elemento receptivo o pasivo. La Vau representa el elemento neutro. Y la segunda Hei, el elemento de transición. Yud, Hei, Vau, Hei. En los textos antiguos y textos bíblicos se escribía de esta manera el nombre de la divinidad, y mal traducido por desconocimiento como Jehová, pero en realidad está representando, y se lee así por separado, Yud, Hei, Vau, Hei, las 4 fases de cualquier ciclo dinámico o proceso
creativo. Esta verdad de las distintas etapas del proceso creativo era conocido por los pueblos, por las culturas ya muy antiguas de la antigua Mesopotamia, valga la redundancia, porque quiero recalcar que no es la Mesopotamia actual, sino que la antigua Mesopotamia. De allí fueron extraídos la mayoría de las leyendas y textos bíblicos. Y justamente en la Biblia comienza con el libro llamado Génesis o la creación. Y hay que considerar que la Biblia es un conjunto muy diverso de libros que fueron escritos recogiendo una tradición oral de muchos siglos de antigüedad, de tal manera que estuvo sujeto a mucha interpretación. Y además sufre muchas traducciones, arameo, hebreo, griego y de ahí a los idiomas más modernos. No existe una traducción que sea exacta, de tal modo que siempre hay interpretaciones y opiniones al respecto. Y además, los textos y libros que actualmente contiene la Biblia se deben al capricho de un emperador, el emperador Constantino, quien decidió qué es lo que iba y no iba, no por consideraciones teológicas, sino que por consideraciones políticas, para afianzar su gobierno en el nuevo imperio romano. De modo que es casi imposible saber qué es lo que en el fondo quiere decir cada párrafo o cada libro bíblico. Sin embargo, pese a todo eso, en los primeros versículos del Génesis aún es totalmente evidente el enunciado de cómo es toda la creación, cómo se genera la creación en todos sus aspectos. De eso habla el Génesis. Génesis se compone de dos relatos muy distintos, de distintas épocas, de distintos autores. Uno es este relato que vamos a recordar ahora, y el segundo relato se refiere al jardín del Edén y la historia de Adán y Eva y cómo se habría generado la humanidad. Vamos a tomar este primer relato, lo vamos a leer para recordar. Comienza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos aquí que se atribuye al Creador el poder del verbo o el poder de la palabra. Basta su palabra para realizar la creación, y la palabra es producto de una reflexión o un pensamiento lógico mental. Esta es la condición humana, está reflejando realmente cómo nosotros creamos. Creamos primero imaginando y pensando lo que vamos a llevar a la realidad concreta. En la medida que nuestros pensamientos estén bien claros y definidos, nuestra palabra sea correcta y bien hecha, bien elaborada, nosotros vamos a poder indicar y dirigir una creación. Aparte de esto, señala que el primer día lo que se creó fue la luz. Sigue así el Génesis. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces, esencialmente el día segundo, lo que hizo Dios fue crear los cielos. Continuamos con el Génesis. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios:
produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Así pues, en el Génesis dice que el día tercero creó la tierra. Observemos que esto no tiene ninguna relación con la evolución de la vida en nuestro planeta Tierra, que comenzó primero por los mares. Bueno, o no lo tenía claro Dios, lo cual sería absurdo, sino que lo que no tienen claro esto son los escritores bíblicos y los copistas, porque se basa en el conocimiento primitivo que se tenía en aquella época, de tal modo que no tenemos que tomar los libros de la Biblia como una realidad o como una historia exacta, sino que como alegorías. Continúa el Génesis de esta forma en esta nueva etapa. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y mañana del día cuarto. De manera que vuelve aquí el autor bíblico sobre el tema de los cielos, pero ahora en particular de las luces. Pero no como la luz del primer día de la creación, sino que aquí coloca luces en los cielos, lo que llama luminarias. Y podemos ver que hace una sola mezcla entre lo que son los astros o estrellas, como el Sol y las estrellas. El Sol es también una estrella, y la Luna, que no es una estrella, sino que es un satélite. Evidentemente todo esto se refiere a la visión que tenían los pueblos primitivos, y además a una visión absolutamente centrada en la Tierra, puesto que este Dios aparece creando solamente este planeta, con un desconocimiento que esas luminarias eran no solo estrellas, son no solo estrellas, sino que además tienen sus sistemas completos, y que incluso algunas de ellas son galaxias completas con miles de millones de estrellas. Sigamos al día siguiente. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Vuelve de nuevo aquí en este día al tema de los mares, pero de las aguas, pero en esta vez se refiere a los peces, y curiosamente une a estas criaturas que se mueven en el mar, en las aguas, también a las aves, y cuyo objetivo entonces no es comérselas, sino que es llenar y multiplicarse en los mares y en la tierra. Pasemos al día siguiente. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y de la semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Muy bien, vuelve entonces aquí ahora sobre el tema de la tierra, solo que ahora la va poblando de animales, de aves e incluso del ser humano. Podemos observar que, como dije, esto no sigue el ciclo evolutivo natural, pero es la interpretación que hacían los pueblos primitivos. Pero está muy claro en lo que aquí se señala, que crea a los seres humanos luego, hombre y mujer, al mismo tiempo. No le da preferencia a uno u otro, como es el segundo relato del Génesis, en que Eva nacería de una de las costillas de Adán, porque Adán se sentía solo. No, aquí se menciona en este primer relato, que es mucho más antiguo y que proviene de la Mesopotamia, que ambos, la especie humana, hombre y mujer, surgen al mismo tiempo, o sea, o se desarrollan o evolucionan de manera simultánea, porque obviamente se necesitan uno del otro. El objetivo entonces es que se produzcan seres vivientes en toda la tierra, y que el ser humano fue creado para señorear sobre ellos. Es decir, un señor es aquel que cuida a su empleado, su esclavo en realidad en la época, o su trabajador, ¿no? Ese es el símbolo, la alegoría correspondiente a la época. De tal manera que cuando habla de señorear, se refiere a que alguien que los va a cuidar. Aquí en el Génesis entonces se pone especial énfasis que el objetivo del ser humano es cuidar la naturaleza. Así es que, bueno, no es muy bíblico lo que está haciendo la humanidad actualmente. Y es muy claro cuando señala también aquí en esta etapa del Génesis que lo que está hecho para comer son las plantas. O sea, en este sentido es vegetariano o vegano el mensaje, porque una cosa es señorear sobre los animales y los peces y las aves, pero cuando crea a Dios, y que lo crea varón y hembra al mismo tiempo, les dice que se fructifiquen, que se multipliquen, que señoreen sobre los peces, las aves y todas las bestias. Y luego termina diciendo: toda planta verde les será para comer. Es muy específico. Bueno, habrá opiniones al respecto. Y pasemos al último día, que es el séptimo. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es como curioso que una entidad como Dios, un ser de otra dimensión, atemporal, incorpóreo, pueda necesitar reposar. Aquí algunos lo han tomado de manera literal, de modo que el séptimo día pues consideran que no hay que trabajar, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero estos son los problemas de la traducción, siglo tras siglo, las distintas versiones bíblicas que existen además, y que sin duda ha sido mal traducida esta palabra de reposar o descansar.
porque es absurdo que Dios se canse o repose. Veamos a qué alude. Nada menos que al tetragrama o tetragramaton. Está señalando estos primeros versículos de la Biblia la manera como la creación está hecha, con un principio activo, uno receptivo, otro neutro y otro de transición. Yud, Hei, Vau, Hei. Veamos, el primer día es el principio activo y se refiere a la luz. El segundo día es el principio receptivo y por eso habla de la creación del agua. La luz es energía, vitalidad y el agua es el recipiente hacia donde ésta llega. La interacción de esto se produce en el tercer día, dando origen a la tierra. Así que tenemos aquí una primera trinidad o trilogía creativa. Luz, agua, tierra, los días 1, 2 y 3. De aquí tiene que surgir un elemento de transición que representa el producto de esta trinidad y que va a dar origen a otro nivel creativo. Efectivamente, el cuarto día es esa transición y que se transforma en principio activo de otro nivel creativo, en este caso un nivel creativo que desciende. De modo que el primer proceso creativo, los días 1, 2 y 3, lo podríamos representar con un triángulo con el vértice hacia arriba para simbolizar que es más abstracto, que es más elevado, que es una creación más intangible. Y vamos a comenzar a representar el siguiente proceso creativo como un triángulo con su cúspide hacia abajo para simbolizar que es algo más denso, más terrenal. Porque efectivamente, el día 4, que representa el principio activo y por lo tanto se relaciona con el día 1, que es también principio activo, pero ahora el 4, ¿no es cierto?, representa algo más concreto. Por eso la luz a que se refiere ahora las llama lumbreras, que se refería a las estrellas, al sol, a la luna. Luego tendría que venir entonces un día que representa lo receptivo y que estaría relacionado con el día 2 de la creación anterior, que es el elemento receptivo de la anterior, que era agua. El día 2 creó las aguas. Veamos, el día 5, sí, también, en las aguas. Pero ahora se refiere a algo más concreto, a poblar las aguas, con las aves y los peces. Como ven, una correspondencia hasta ahora perfecta. El sexto día debe ser el elemento neutro, semejante al día 3, elemento neutro de la primera tríada. En el día 3, recordemos, se creó la tierra. En el sexto, también la tierra. Ahora refiriéndose a algo más concreto, los seres que pueblan la tierra. Tenemos pues una segunda unidad trina, una segunda creación trina, ahora más terrenal, pero que es completamente análoga a la primera. También compuesta por los elementos o etapas activo, receptivo y neutro y transición, solo que en dimensiones distintas. Una vez que llegamos al sexto día, ¿qué va a pasar? Pues aparece el principio de transición, que es el día séptimo. Eso es lo que realmente se quiere decir, no reposo y descanso, sino que es una transición, es decir, es el término de este proceso creativo, para dar origen a otro principio creativo, a otra creación. Este elemento de transición se transformará en un principio activo de otra etapa, tal vez el desarrollo de la humanidad. Por eso hasta ahí termina este proceso atribuido a Dios, con sus procesos creativos, vuelvo a decir, activo, receptivo, neutro, elemento de transición que da origen a otro activo, receptivo, neutro, para terminar en este proceso de transición, el séptimo día. ¿Por qué queda hasta ahí? Porque hasta ahí, según el planteamiento bíblico y también cabalístico, llega la intervención divina. Luego deja a lo que sigue al libre albedrío, pero un libre albedrío que tiene necesariamente que estar restringido
o sometido a los principios creativos. Vale decir, podemos aparentemente hacer lo que queramos, pero esto tiene que ser conforme a las leyes. ¿Y cuáles son esas leyes? Que todo proceso creativo está compuesto de estos 4 elementos. De ahí que un símbolo de todo este proceso de intervención o de creación divina está hecho por esta relación de 2 triángulos, uno con el vértice hacia arriba, otro hacia abajo, formando una estrella compuesta de 6 puntas, es decir, un hexágono estrellado, comúnmente conocido más metafísicamente como sello de Salomón. Está representando entonces esta interacción de estos procesos creativos. Recuerdo entonces que lo importante de todo esto es que en cualquier acción que nosotros hagamos en la vida, sea en lo personal, en lo familiar, en lo grupal, en el trabajo, en la sociedad, grande o pequeño, siempre tienen que estar presentes estas 4 etapas. Si alguna no está o está débil, entonces la creación o no se realizará o se efectuará con muy pobres resultados. Guión de Serval Dion Fortune. Diseños de El Tarot de Serval. Suscríbete a nuestro canal para tener más enseñanzas inspiradoras. Y sigue con este video. Puede tener ideas importantes para ti.